Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo. Este vídeo es un vídeo en respuesta a todos los comentarios que me habéis hecho en el vídeo que hice de cómo enseñar a leer con el método fonético. En ese vídeo, que si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí, el comentario más repetido es: ¿puedes hacer un vídeo con los sonidos de las letras? Y como veis, vuestras peticiones han sido escuchadas. Aquí tenéis el vídeo. Así que en este vídeo, efectivamente, os voy a pronunciar todas las letras del alfabeto basándonos en el método fonético, es decir, cómo suena cada letra. Para haceros este vídeo me voy a apoyar en este material, que es el que yo uso con los niños y que se lo he hecho yo misma. Estas tablillas son muy útiles porque ellos mismos las utilizan entre ellos, porque aunque no sepan leer, como ven el dibujo, enseguida pueden saber que aquí pone árbol y así, aunque no sepan qué letra pone aquí, pues al ver la palabra saben que es la A. Al final del vídeo te voy a dejar un mini tutorial de cómo he hecho estas tablillas por si tú también quieres hacerlas. Vale, pues vamos allá con todos los sonidos del abecedario. Uy. A, árbol. B, sonido B. Bici, B, bici. Este sonido yo les digo que es el sonido K, K. Ya más adelante, cuando avanzan en el método fonético, les digo que también puede ser el sonido F, si va con la E o va con la I. F. En este caso les diré K. Caballo. Es importante que pongamos énfasis en el sonido, que lo exageremos un poquito, que nos salga hacia los dientes. Dado, dado. Es como exagerarlo un poquito y sobre todo lo que tenemos que hacer es no sentirnos ridículos, porque si no ellos también se van a sentir ridículos. Elefante. Fresa. G. Esto es lo mismo que con la C. Yo primero les enseño que este es el sonido G, G, como Gabriela. Pero más adelante les diré que con la I y con la E sonará G, ¿vale? Entonces yo les diría, este es el sonido G, D, y los niños dirían gato. G, gato. Este les digo, esta es la que no se lee. Esta se escribe pero no se lee. Por eso aquí pone helado, que parece que empieza por E, pero no, empieza por H, pero no se lee. I, D, y ellos dirán iglú, iglú, y oirán que están diciendo la I, iglú. Y les diré D y dirán jirafa, jirafa. D, kiwi. Es importante, como os digo, pronunciar un poquito exagerado, por ejemplo, L, y que se vea el gesto de nuestra boca, de dónde colocamos la lengua, L. Porque hay niños que a lo mejor pronuncian mal una letra y para ellos es muy importante ver por imitación, o sea, que coloquen su lengua por imitación. Colocamos así. A los niños que tienen dificultades con algunas letras les ayuda especialmente ver a otra persona, a la persona que les enseña, cómo colocan su lengua, sus dientes, su paladar. No es lo mismo que ¿no? Colocamos la boca diferente. Aquí funcionan las neuronas espejo, que son las que les ayudan a colocar sin darse cuenta la boca correctamente para pronunciar bien las letras, ¿vale? Entonces seguimos con L, lápiz. Yo les diré de mariposa. También, si os habéis fijado, en estas tablillas las consonantes están en un color
y las vocales están en otro, también para que inconscientemente empiecen a diferenciar las vocales de las consonantes. Y también tienen la mayúscula en grande, pero ya les empezamos a poner ahí la minúscula, para que aunque ahora no sea el momento de fijarse en ella, esté ahí, para que en algún momento también la incorporen y sin querer la vayan aprendiendo. Vale, seguimos con la importante, exagerar y colocar bien nuestra lengua para que ellos puedan imitar bien el sonido. De naranja, naranja. Hay algunas muy difíciles. Entonces estas son más fáciles apoyarse en otra letra, como cuando decimos ni, ño. Yo les digo a veces como hará, ña, ni, ño. Y ponemos la tónica en esa que queremos resaltar. En este caso, ñu. O, de oso. El sonido de pato, pato. El sonido como caballo, como kiwi. Igual, ya les explicaremos más adelante que esta U siempre acompaña a la Q, a la K, pero no se lee. Simplemente es como su bastoncito, yo les digo. Va siempre con ella, pero no se lee. De queso. Sonido rrr. Muy importante este sonido. Este sonido a muchos niños les cuesta pronunciarlo y está asociado, según la pedagogía Waldorf, a el control, el autocontrol. Cuando un niño no consigue pronunciar bien la R, puede ser que le falte la capacidad de autocontrol, ¿vale? El sonido rrr. Muy importante que nosotros lo hagamos bien, muy fijo, muy exagerado, muy bien, ¿no? Como muy preciso, muy preciso. Rrr, de ratón. Y por supuesto, al niño que no sepa pronunciar este sonido, no le tenemos que insistir, simplemente él seguramente dirá ratón o de alguna forma, ¿no? Como él consiga decirlo. No importa que lo diga mal, no es cuestión de corregirle, sino de que nos escuche a nosotros decirlo correctamente muchas veces. Y a base de eso podrá ir él solamente corrigiendo. A no ser que tenga algún problema que tenga que revisar un logopeda, que hay algunos problemas que vienen de algo ya más físico, que no tiene que ver con el aprendizaje, sino con algo físico de su lengua, de su mandíbula, de su dentadura. Eso ya es tema de logopeda, ¿vale? Nosotros seguimos. Por cierto, si este vídeo te está pareciendo interesante, recuerda que me ayuda muchísimo que le des like, que escribas un comentario y que le des a suscribirte. También te recuerdo que al final de este vídeo te voy a explicar cómo he hecho estas tablillas. Seguimos. De serpiente. De tortuga. O r t u g a, tortuga. U de uvas. De, yo les digo siempre, de mi nombre, Vanessa. De vaca. A, vaca. La W, la verdad es que no se la pronuncio. Les digo que es como una U, más o menos, ¿no? Entonces, windsurf, windsurf. Esta les encanta. Xilófono. Y yo les digo, se pronuncia xilófono, como una s, xilófono. Esta, si va sola, les digo, se pronuncia i, como cuando decimos mi madre y yo, y.
pero si va dentro de una palabra es una y, como cuando escribimos dos L's. Yo, 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 yo. A ver, venga, que ya solo nos queda una letra. Quédate aquí. Y por último, de zorro, zorro. Bueno, pues como habéis visto, estas tablillas son un buen apoyo para enseñar el método fonético. Se trata de 27 tablillas artesanales con el abecedario completo. Los dibujos están hechos y coloreados a mano con rotuladores especiales para madera. Este material es ideal para iniciarse en la lectura entre los 3 y 6 años y especialmente para aplicar el método fonético. A mí me gusta mucho utilizar este material con los niños por dos motivos. Uno es porque utilizan un material de madera en lugar de plástico, que eso ya para mí tiene un valor. Y otro es que esto está hecho a mano. Los niños perciben también el amor y la dedicación que hay puesto en este material. Y así la experiencia de aprender a leer pues se enriquece. Vale, y aquí empieza el mini tutorial. Lo primero que he hecho es encargar al carpintero 27 tablillas de 12 por 12 centímetros y 4 milímetros de grosor. En este caso las 27 tablillas a mí me salieron por 12 euros. Seguramente tengas que lijar los bordes y las caras para que quede mucho más suavecita. Otra cosa que vas a necesitar son rotuladores especiales para madera. Yo los mejores que conozco son estos de la marca Posca, que son, la verdad, bastante caros, pero el resultado es, la verdad que muy bueno. Quedan unos colores muy brillantes y muy resistentes. Además, luego se pueden utilizar para otras manualidades como por ejemplo pintar piedras, que quedan súper bonitas y además resisten a todo, al agua. Yo tengo piedras de estas que llevan mucho tiempo bajo la lluvia y no se les quita el color. Aproximadamente unos 40 euros, una cajita de 8 rotuladores. También vas a necesitar papel de calco de transferencia de los que se usan para tatuajes. Te dejo un link en la descripción. Y ya está, cogemos nuestra tablilla. Yo me he imprimido un dibujito en la impresora y después lo voy a traspasar con mi papel de calco a la tablilla. Ahora os enseño cómo queda. Esto tiene una tinta que voy a traspasar un poquito, lo suficiente como para luego repasarlo, a la tabla. Entonces ahora con uno de los rotuladores repaso el dibujo y después lo pintaríamos. Luego le daríamos la vuelta, escribiríamos aquí la letra y nos quedaría algo así. ¿Vale? Por aquí el dibujito, por aquí la letra. Y así con las 27 tablillas, nada más. Yo te recomiendo que lo hagas como una meditación, como algo terapéutico para ti, porque esto lleva unas cuantas orillas, pero yo creo que después el resultado pues da gusto verlo y además que lo usen los niños, pues yo creo que te va a ser muy gratificante. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que me lo habéis pedido muchas personas, que haya resuelto vuestras dudas y nada, que si os ha gustado no olvidéis suscribiros, darle like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!